A toda la familia Migratep, desde aquí, desde la República de Colombia, estamos enviándoles un caluroso y afectuoso saludo. Y especialmente a nuestras madres, a esas mujeres que incansablemente, día a día, cumpliendo con su labor, con su responsabilidad, aportan para la formación de una sociedad cada día más estable. Hasta ustedes, nuestros afectos, nuestros deseos, que la bendición de Dios les siga enriqueciendo y les siga fortaleciendo hasta llegar a cumplir el propósito para el cual Dios les ha traído a esta sociedad. Nosotros desde aquí deseamos que la bendición de Dios esté sobre su vida y que el Todopoderoso cumpla su propósito en usted. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de los ejércitos, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Un abrazo, les amamos de manera entrañable y dentro de poco estaremos con ustedes. Dios les bendiga y adelante, que hay recompensa para vuestra obra. Buenos días, amados hermanos y amigos que se conectan esta mañana en este servicio online de la familia Migratep. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hoy, 9 de mayo, estamos en Venezuela, en nuestro país, homenajeando a nuestras madres, Día de las Madres. Y felicitamos a todas las madres de la familia Migratep. Felicitamos a todas las madres de Venezuela y del mundo. Que el Señor les bendiga. Hoy traemos un mensaje dedicado a las madres porque ellas se lo merecen y porque es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a estar leyendo allí un pequeño fragmento de la palabra que está ubicado en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 25. Dice así la palabra: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Se fijan, hermanos? Que no solamente es tradición en nuestros países celebrar el Día de las Madres, sino que también la palabra del Señor nos insta a que lo hagamos. Alégrese la que te dio a luz. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Que se llene de alegría la que te dio a luz. Y vamos a estar repasando un poco lo que el Señor nos dice en su palabra acerca del Día de las Madres. ¿Sabía usted que el Día de las Madres es una tradición que se celebra en nuestros países aproximadamente desde principios del siglo XIX? Pero en la palabra de Dios, cuando Salomón escribió esta palabra, Salomón lo escribió 1000 años antes de Cristo. Es decir, que ya el Señor, ¿verdad?, había dejado claro en su palabra hace mucho tiempo lo importante que es alegrar a nuestras madres, honrar a nuestras madres. 1000 años antes de Cristo, Salomón escribió esta palabra, ¿verdad? Y cuando dice la palabra allí, y gócese la que te dio a luz, Salomón no se refiere solamente a un día específico del año, al segundo domingo de mayo, como es nuestra tradición. Él se está refiriendo a que todos los días de nuestras vidas debemos hacer todo lo posible para alegrar a nuestras madres. Es decir, durante los 365 días del año. El Señor tiene cuidado de las madres. El Señor tiene cuidado de nosotras, ¿verdad? Así que habría entonces que preguntarse, ¿qué tengo que hacer como hijo para lograr la alegría de mi madre? Pregúntese usted como hijo. Entonces, si la palabra me manda, ¿verdad? Y dice así, gócese la que te dio a luz.
¿Qué tengo que hacer yo como hijo para que mi madre se goce, para que mi madre se alegre? Bueno, yo les diría que la obediencia es un factor importante en la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces allí nosotros le podemos dar alegría a nuestras madres. ¿Por qué le digo esto? Fíjense, mucho antes de Salomón, muchísimos años antes, es decir, vamos a pensar que son unos 1500 años antes de Cristo, ya Dios había procurado que esta palabra de honrar a las madres quedara plasmada en su palabra para la humanidad, para el hombre, para todos los hijos de la tierra. Porque dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida y para que sean prolongados tus días. Es decir, que es una palabra dentro de los 10 mandamientos. Y les voy analizando esta palabra, me doy cuenta que los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 grandes grupos. Los primeros 5 se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 5 se refieren a nuestra relación con nuestros semejantes. Bueno, de ese segundo grupo que se refiere a nuestra relación con nuestros semejantes, el primero de ellos es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Oye, podemos decir entonces que para Dios es de suprema importancia, ¿verdad? Que nosotros honremos a nuestra madre. Es de suprema importancia. Y después, muchos años después, es que Salomón dice, gócese la que te dio a luz. Pero ya el Señor, a través de Moisés, el legislador, ya el Señor lo había dejado plasmado para la humanidad. Qué importante es para Dios. Qué importante es para Dios que el Señor lo dejó allí plasmado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestras madres estén alegres, estén gozosas? Siendo un hijo obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra, obediente a esta palabra que dejó plasmada el Señor allí en las Escrituras. Un hijo obediente es un hijo que honra a su madre. ¿Y qué significa la honra? Pues la honra tiene que ver con la estima. La honra tiene que ver con el respeto, con la admiración, con la demostración de aprecio, con la demostración de consideración. Es un hijo que vela por el bienestar de su progenitora. Es seguro que una madre que recibe honra de parte de sus hijos es una madre alegre, es una madre gozosa. Es una madre que se siente feliz, es una madre que se siente orgullosa de sus hijos. Amén. Lamentablemente, en la actualidad, muchos hijos han tenido que salir de nuestro país por muchas razones, que ahorita no las vamos a mencionar, pero se han visto en esa necesidad de salir del país y han tenido que dejar a su madre sola, completamente sola, quizás al cuidado de un vecino, quizás al cuidado de un familiar, pero no es lo mismo una madre que esté al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Que esté al cuidado de los vecinos o de los que estén cercanos. Lamentablemente, hay situaciones en que ha sido necesario, pero yo les insto a los hijos que estén pendientes de su madre, aunque sea en la distancia, que estén pendientes de su madre. Una vez escuché un testimonio que me desgarró, que me puso la piel de gallina, y es que unos hijos le emitieron un poder
a sus vecinos, se tuvieron que ir los hijos, tuvieron que salir del país. Y le emitieron un poder a su vecino para que si a su madre le sucedía algo mientras ellos estaban ausentes, el vecino tuviera la potestad legal de poder asistir en el funeral de su madre y tomar todas las decisiones y hacer todo lo que debería hacer un hijo. Cuando oí ese testimonio me desgarró el corazón, porque qué triste, ojalá que ninguno de los hijos que están afuera y han tenido que dejar a sus madres solas le toque una situación como esta tan terrible. De verdad que es muy fuerte, es muy triste lo que nos está pasando. Pero aún así, aunque usted esté lejos, esté pendiente de su madre, esté pendiente de su progenitora. En ese mandamiento que le cité, que dice honra a tu padre y a tu madre, es el único mandamiento que el Señor nos dice que si obedecemos, Él nos promete larga vida y nos promete bendición. Amén. En una oportunidad leemos en la palabra allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, encuentro allí que el Señor Jesucristo estuvo hablando allí con los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas eran las autoridades espirituales de la época de Jesús. Y el Señor los fustiga acerca de este mandamiento, porque les dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes invalidan mi mandamiento, el mandamiento que yo les di, que mi padre les dio, de honrar a los padres. Porque ustedes le dicen al pueblo, bueno, si el dinero que tú tenías para ayudar a tu madre lo das para las ofrendas, no ha pasado nada, está bien. Invalidando mi pacto, les decía el Señor, los confrontaba. O sea, ustedes son hipócritas, ustedes invalidan mi pacto. Eso no fue lo que yo dije. Es decir, que, o sea, yo les estoy trayendo las citas de la palabra que tiene que ver con las madres para que nos demos cuenta la importancia que tiene la madre en el corazón de Dios. De que Jesucristo se enfrenta a las autoridades de su época por la madre, diciéndole que habían invalidado su pacto, que habían invalidado su mandamiento. Y esto le trajo a Jesús persecución, le trajo a Jesús odio de parte de los fariseos y escribas que lo querían matar. Qué importante es para el Señor las madres. En una oportunidad, les quiero contar una anécdota. En una oportunidad estaba yo en el mercado libre comprando unos alimentos y estaba a mi lado una señora bastante mayor que me comenzó a hablar conmigo y me dice, bueno, espero que no se acabe lo que voy a comprar, espero que sea suficiente porque mañana vienen mis hijos a casa y tengo que ser yo la que los atienda, tengo que ser yo la que compre, tengo que ser yo la que lleve las compras, tengo que ser yo la que haga la comida, o sea, es demasiado trabajo. Sentí que la señora me lo decía como una forma de queja, estaba drenando su preocupación y su angustia en ese momento conmigo, que era una persona completamente desconocida. Y reflexionando yo digo, bueno, me imagino que es una alegría para las madres poder recibir la visita de sus hijos. Pero cuando la visita de los hijos es recurrente, esperando que la madre les atienda, esperando que la madre les haga, esperando que la madre los llame a la mesa, esperando que la madre haga todo, entonces no sé cuánta felicidad le puede producir, porque más bien es un gran esfuerzo, es un gran trabajo. Eso también me llamó a reflexión, a mí misma como hija, de los cuidados que nosotros tenemos que tener como hijos, porque a veces son cosas que suceden en la cotidianidad y quizás no nos damos cuenta.
El Señor Jesucristo tuvo trato especial con las madres. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, encontramos una madre llena de dolor. Les quiero leer el pasaje ¿verdad? Para ponernos en contexto. Y dice en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, el Señor se encontró con una procesión fúnebre que iban a enterrar al hijo único de una madre viuda. Imagínense el cuadro. Qué tristeza para aquella madre que ya había perdido a su esposo, a su marido, y ahora pierde a su único hijo. Una situación, la situación de esta mujer era triste, era terrible. Y sobre todo en aquella época, mis hermanos, que cuando una mujer quedaba viuda era terrible, porque el hombre era el que era el encargado de proveer los cuidados del hogar y de su esposa. Y ella había perdido a quien le sustentaba, a quien le proveía. Y ahora había perdido a su hijo. Esta mujer está sumida en una profunda tristeza, en un profundo llanto, dice allí. Y cuando el Señor la vio, dice más adelante, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Es significativo el hecho de que Jesucristo no iba en la procesión. Jesucristo no era amigo de la familia. Él simplemente iba pasando por allí y se topó con aquella procesión fúnebre. Es significativo también el hecho de que Jesucristo no fijó su mirada en el joven difunto, que ya siendo un joven que perdió la vida, no sabemos las causas, es triste. No, al Señor le conmovió ver a aquella madre sumida en la tristeza, en el llanto, y eso fue lo que a él le llamó la atención. Y se acercó a ella. Dice allí la palabra que Jesús la vio y se compadeció de ella. Se acercó y le dijo, no llores. Yo creo que el corazón del Señor se estremeció al ver el dolor de esta madre. Creo que el Señor no aguantó tanta tristeza y tanto dolor en esta mujer y le dijo, no llores. Ha llegado la esperanza para tu vida. Yo soy la esperanza para tu vida. Es significativo el hecho también de que esta mujer estaba tan triste que ella no solicitó al Señor un milagro. Ella simplemente iba allí sumida en su dolor. Pero el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Creo que un corazón adolorido de una madre, el Señor estremece el corazón del Señor. Entonces dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, se dirigió al joven difunto, aunque estaba muerto, pero el Señor se dirigió a él y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Qué grande, qué estima tiene el Señor con las madres. Se conmueve el Señor ante el llanto de una madre.
Así que, madre, yo te digo hoy, sigue clamando por tu hijo. Sigue llorando por tu hijo. Sigue llorando para que tus hijos regresen al camino. Sigue clamando para que tus hijos que quizás están en caminos desviados, ¿verdad? O en malas juntas, sigue clamando que al Señor le llama la atención el llanto de las madres por sus hijos. No pasa desapercibido el llanto de una madre por sus hijos. El Señor no estaba dentro de la procesión, pero Él se involucró al ver el llanto de aquella madre. Así el Señor se involucra en tu vida y en la vida de tus hijos cuando ve el llanto de esa madre que está clamando por sus hijos. No subestimes la oración como madre. Hijo, no subestimes la oración de esa madre, del llanto de esa madre, porque seguro que el llanto y la oración de esa madre estremece el trono de Dios. Y les voy a decir algo. Las tinieblas también tiemblan ante el llanto y la oración de una madre. Es poderosa la oración y el llanto de una madre por sus hijos. No pasa desapercibido delante del Señor. No hay nada imposible para Dios. No importa dónde estén tus hijos o lo que estén haciendo. Sigue clamando por tus hijos, que tus oraciones llegan al corazón de Dios, estremecen el trono de Dios y obtendrás respuesta de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Verás la mano del Señor obrando. En otra oportunidad encontramos, esta vez nos cuenta el evangelista Mateo, nos relata la situación de una madre desesperada. Lo encontramos en Mateo 15, versículo 21, que dice: y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjense ustedes el contexto del momento. Dice allí la palabra que Jesucristo salió de la tierra, de los contornos de Israel, de su país, de su pueblo, de su nación, y se fue a tierras lejanas, es decir, a tierras extranjeras. Dice allí el evangelista que la mujer era cananea. Cuando el evangelista dice que la mujer era cananea, se refiere a que la mujer era extranjera, Pero esta mujer debe ser que en algún modo debe haber oído acerca de Jesús y las cosas que Jesús hacía, pues enseguida fue detrás del Señor y dice que estaba clamando allí y daba gritos detrás del Señor. Dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, despídela, porque grita detrás de nosotros. Los discípulos encontraron la salida más fácil: despídela. Esa mujer no fastidia, aparte que es una extranjera. En principio el Señor no le respondió palabra a aquella mujer. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. La fe de esta madre estaba siendo puesta a prueba. Y cuando los discípulos le dicen: Señor, despídela, que nos es molesta, Señor. Entonces el Señor le respondió a esta mujer y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La fe de esta mujer estaba siendo tremendamente probada. Fíjense ustedes, el Señor no perdía oportunidad para dar una lección, para enseñar, ¿verdad? Porque Él era el maestro. Él quería enseñar a sus discípulos, a los que le seguían,
y también quería enseñar a estos extranjeros que estaban allí en ese lugar, a esta madre. Por eso el Señor le dice, no soy enviado sino a los hijos perdidos de la casa de Israel. Es decir, soy enviado a los hijos de Israel, a la nación de Israel. Pero esto no fue obstáculo para ella, sino que ella, ustedes saben lo que hizo. Ella no comenzó a argumentar con el Señor. No comenzó a decirle, sí, Señor, pero bueno, yo soy extranjera. Bueno, ¿qué se creerán estos judíos? Que, o sea, no, ella no se puso a argumentar con el Señor, sino que ella dice allí, ¿verdad? Dice allí que se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Se humilló ante él. Y ese acto que ella hizo de que se humilló ante el Señor no es más que el reconocimiento de ella que él es el Señor, que Jesús es el Señor. Ella reconoció que Jesús es el Señor. ¿Cuál era la enseñanza que el Señor le estaba dando a los extranjeros que estaban allí y a sus discípulos? Que solamente a través del Mesías de Israel es que ella podía conseguir solución, salud, bendición. Solamente al Mesías de Israel, que era él. Recuerden que Tiro y Sidón fueron históricamente enemigos de Israel. Y esta gente adoraban toda clase de divinidades paganas. Por eso el Señor tenía que dejar claro, no solamente que podía sanar a la hija, sino que tenía que dejar claro que solamente a través del Mesías de Israel es que se puede conseguir salvación y vida eterna. Es que se puede conseguir sanidad y bendición. Eso lo quería él dejar claro, tanto para los judíos como para los gentiles o extranjeros que estaban en ese lugar. Gloria a Dios. Esta mujer tuvo obstáculos para recibir su milagro. Era una extranjera, no tenía esperanza. Los judíos lo tenían todo. Los judíos tenían la palabra, los judíos tenían las promesas, los judíos tenían a los profetas, los judíos tenían al Señor mismo allí caminando entre ellos, pero ellos no lo estimaron, pero ellos no le dieron la importancia que debía. Pero esta mujer cuya fe fue probada tremendamente, ella se humilló ante el Señor, reconoció que solamente Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el dador de la bendición, de la solución para su vida. Y una madre está dispuesta a todo lo que necesite hacer para conseguir la bendición para su hijo. Eso para ella no era ningún problema. Ella estuvo dispuesta a humillarse hasta lo sumo para conseguir la bendición para su hija. Aleluya. Inclusive él más adelante le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una prueba aún más fuerte. Parece muy dura esta palabra de parte del Señor, pero recuerden, el Señor estaba dando una lección allí. Y para los judíos tradicionalmente los extranjeros eran, diríamos nosotros, el perraje. El Señor suavizó un poco la palabra, llamándolo perrillo. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Se refería el Señor a las mascotas, esas mascotas que están en la casa que nosotros cuidamos. Pero eso tampoco fue obstáculo para la mujer. Ella no se sintió ofendida, sino que la respuesta de aquella mujer fue asombrosa. Fue tan asombrosa que el Señor se maravilló por la respuesta de esta mujer y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. La respuesta de esta mujer, aún sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta palabra que expresó esta mujer maravilló al Señor, fue asombrosa para el Señor. Oye, qué fe la de esta mujer extranjera, que no tenía oportunidad.
Y saben que en la palabra, en los evangelios relatan solamente 2 veces que el Señor se admira por la fe de alguien. Y en las 2 oportunidades donde el Señor se admira por la fe de alguien, es precisamente 2 extranjeros. El primero fue un centurión romano, que el Señor se admiró por su fe. Y la segunda vez es esta madre. Oh mujer, qué grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Eso nos enseña, mis hermanos, que una fe que traspasa los obstáculos, esa fe puede lograr que salga esa palabra del Señor. Oh mujer, grande es tu fe, que se ha hecho como tú quieres. Es tan importante, mis hermanos, la madre en el corazón del Señor, que el mismo Jesucristo, cuando pendía de la cruz, lacerado su cuerpo, ¿verdad? Su sangre brotaba de su cuerpo, sus manos clavadas, sus pies clavados. Estaba allí adolorido de tanto tormento, de tanto martirio que recibió. Dice allí en Juan que él levantó su mirada y vio a su madre allí al pie de la cruz, junto a su discípulo Juan, a su amigo. Y le dijo, madre, es ahí tu hijo. Y se refiere a Juan, hijo, es ahí tu madre. Y solo después que el Señor dio esa palabra, solo después que el Señor se aseguró que dejaba a su madre en buenas manos, en las manos de un buen amigo, que era como su hermano, solo después el Señor pudo decir esta palabra, consumado es. Es decir, está completada mi obra está completa. Solo después que dio, ¿verdad? Que se aseguró que su madre quedaba en buenas manos. Oh, a lo largo de toda la palabra encontramos lo importante que es la madre para Dios. La importancia que tiene la madre en el corazón de Dios. Y si la madre es tan importante en el corazón de Dios, pues creo que no menos debe serlo en el corazón de nosotros como hijos. Y poder cumplir esta palabra, que de paso es una palabra con promesa, con bendición. Yo quisiera que en esta mañana nosotros levantáramos un clamor por las madres que han tenido que quedar solas, porque sus hijos se han tenido que ir, por las madres que quizás han perdido a sus hijos a causa de esta pandemia que estamos lamentablemente viviendo, e inclusive por aquellos hijos que hoy no pueden estar con sus madres porque han perdido a sus madres también, para que el Señor les conforte, para que el Señor les abrace, para que el Señor les consuele como solo Él lo sabe hacer. Levantamos ese clamor. Quisiera que me acompañara. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras madres, Señor amado. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Levantamos clamor, Señor, por aquellas madres de Venezuela que se han tenido que quedar solas porque sus hijos han tenido que salir, para que les bendiga, Señor, para que les guarde, para que guarde su salud, Señor, para que inunde su corazón de tu paz, Señor, y no les falte ningún bien, que tu provisión sea siempre sobre ellas, Señor, para que tú prosperes el camino de sus hijos, Señor, y puedan atender a las necesidades de sus madres, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas madres que han perdido a sus hijos en esta pandemia, Señor, para que tú las consueles, para que tú las abraces, Señor, para que tú, Dios mío, le des el consuelo que solo tú sabes dar, Señor amado.
También te pedimos por los hijos que han perdido a sus madres, Señor. Consuélales, confórtale, dale fuerza, Señor. Bendícelos, Señor. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor, a nosotras las madres por darnos la oportunidad, Señor amado, de ser madre. Algo tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, Padre de la gloria, gracias. Te pido que esta palabra, Señor, conmueva a los hijos, Señor amado, que de alguna manera, sin darse cuenta, quizá han descuidado un poco su rol como hijo ante su madre, y se den cuenta que una madre tiene una parte importante en el corazón de Dios, y el Señor lo dejó plasmado y reseñado así en su palabra para que la obedezcamos. Gloria a tu nombre, Señor, te damos las gracias. Recibe toda gloria y recibe toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, mis hermanos, gracias, mis amigos, todos los que están afuera, les saludamos con un fuerte abrazo desde este lugar de la iglesia Migratec. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el favor de Dios esté con ustedes. Próximamente nos vamos a ver acá en nuestra iglesia reunidos, aleluya. La gloria sea para el Señor. Bendiciones.